A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. King Agrippa and Bernice. En aquellos días el rey Agripa llegó a Cesarea de Berenice para cumplimentar a Festo y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: Tengo aquí a un preso que ha dejado Félix. Cuando fui a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los senadores judíos presentaron acusación contra él pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana condenar a un hombre por las buenas. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé a traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí, pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el emperador, he dado orden de tenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord has established El his Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Bless the Lord, O my soul. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bless the Lord, Bendice, O my alma soul, mía, al and forget Señor, not all y his no benefits. olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. For as the heavens are high, Como se levanta el cielo sobre la tierra, surpassing is se his levanta su kindness bondad toward those sobre who sus fear him. fieles. Como dista el oriente del ocaso, So far así has he put our aleja de transgressions from nosotros us. nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. The Lord has established his El throne Señor puso en el cielo su and trono. rules Su over all. soberanía gobierna el Bless the Lord, universo. all you his Bendigan al angels, Señor, ángeles suyos, mighty in strength, poderosos who do his will. ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. El Espíritu Santo será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. After Jesus had revealed himself, Habiendo aparecido Jesús a sus discípulos y comiendo con ellos, preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simon Peter answered him, Él les Yes, Lord, contestó: you Sí, know that I Señor, love you. tú sabes que te Jesus said to quiero. him, Jesús Feed le my dice: lambs. Apacienta He mis then said to corderos. Simon Peter a second Por time, segunda vez le pregunta a Simon, son of Simón, John, hijo de do you love Juan, me? ¿me Simon amas? Peter answered him, Él le Yes, Lord, contestó: you know Sí, that I do. Señor, tú sabes He que te said to quiero. him, Él le Tend my dice: sheep. Pastorea mis He said ovejas. to him a third time, Por tercera vez le Simon, pregunta son of John, Simón, hijo de do you Juan, love me? ¿me quieres? Peter was distressed that Se Peter said to him a entristeció third Pedro time, de que le Do you love me? preguntara por tercera vez si He lo said to him, quería
Y le contestó, You know everything. Señor, You know tú that I love you. conoces todo, tú sabes que te Jesus said to quiero. him, Jesús le feed my sheep. dice, apacienta mis Amen, amen. ovejas. I say to you, Te lo when aseguro, you were younger, you cuando used eras to dress joven, yourself tú and mismo go te where you wanted. ceñías e ibas a But donde when you grow querías. old, Pero you will cuando seas stretch out your viejo, hands, and extenderás someone las else will manos, dress you otro te and lead you ceñirá where you y do te not want llevará to a go. donde no quieras. He said this, signifying Esto dijo by the kind of aludiendo a la death he muerte would con glorify que God. iba a dar gloria a And when Dios. he had said this, he said Dicho to him, esto, follow añadió, me. sígueme. Verbum Domini. Psalm 103, which is our El responsorial Salmo psalm today, 103, que es speaks nuestro about the salmo immensity of responsorial God's hoy, mercy. habla de la inmensidad de la Right? As far misericordia as de the Dios. east is from the west, so Rezamos, far has he put our transgressions from us. And his como mercy dista is el oriente del fulfilled ocaso, así towards us, aleja de O Lord. nosotros The nuestros risen Lord delitos. reinstates Esta Peter misericordia after del dwelling 3 Señor times. es mencionada The words más of Holy Thursday en el night, when Evangelio. our Lord told his apostles, "You will all fall away because of me this night." Recordemos la And noche Peter de Viernes boldly Santo, cuando el Señor responded, les dice a los "Perhaps you apóstoles, will too, ustedes but though they me all fall abandonarán. Y away Pedro le because of you, I will contesta, a never pesar fall away." que todos And estos then te when Jesus abandonen, yo was nunca te told that Peter abandonaré. would deny him three Y times, Peter Jesús responded, "If I must predice die que with you, I will Pedro lo never negará tres deny you." veces y él le dice, no, yo As the nunca Lord te said, negaré, the Señor. spirit is willing, Y el Señor le dice, el the espíritu flesh is está weak. Peter will dispuesto, pero experience la that in a carne es very débil. memorable way. Pedro habría de I'll tell you about experimentar that esto de another manera muy time. memorable y lo When he marcaría por mucho recognized, tiempo. when he Cuando was recognized reconoce, as a disciple of the cuando fue Lord reconocido in the como el courtyard discípulo del before he Señor had been arrested. en And the Saint Luke tells us el after patio Peter después had que denied the Lord, el Señor fue and the arrestado, cock had crowed, that our Lord himself looked at him, and how that must have pierced después que Peter's heart. Pedro niega al Señor tres And veces we're told that y he el wept gallo canta. bitterly. El Señor lo And mira y Jesus él se da tells it's cuenta after y the sale y resurrection. llora amargamente. The apostles were El filled relato with de hoy great es después de joy la when they resurrección. saw the Los Lord from a apóstoles están distance llenos de gran return back to alegría the shore, después de haber visto al Señor with the fish la that gran they had caught distancia y with regresan them to a cast the net la on the other side. orilla después de la And pesca now there's milagrosa. this opportunity that Y Peter ahora has tenemos esta to reaffirm oportunidad his que love for Pedro the Lord. tiene de reafirmar su amor por el And Señor. perhaps Peter, although the apostles were joyful to have Quizás seen the Lord, and Peter jumped into the Pedro sea to get back to the shore, perhaps he was struggling inside, knowing that he had está really hard luchando por to see or dentro, reconcile to the sabiendo Lord. que él había caído But our Lord takes the y initiative. He's the one who preguntándose starts cómo this había de conversation with reconciliarse. Peter. Pero el Señor And it toma la wasn't comfortable iniciativa for Peter. y era We're algo told that he was incómodo para distressed, Pedro. especially the third time after Escuchamos he asked him, que "Do you love me?" después de que le And we know pregunta la that in each tercera of these vez, three ¿me amas? questions, Se siente asking Peter, triste, "Do you love me?" pero sabemos que en cada una de estas the preguntas, Lord doesn't reject Pedro, Peter. ¿me amas? He El Señor no rejects him, rechaza a or Pedro, seek to humiliate him. no busca He wants to humillarlo, restore that friendship with him and to give quiere Peter restaurar esa confidence. amistad con él y That's why darle a each Pedro time Peter confianza. responded, "Yes, Por eso Lord, cada you vez que know that Pedro I love responde, you," sí, Señor, the te Lord amo, gave him a sabes que te amo, responsibility. el Señor le da "Feed my una sheep, responsabilidad, feed my lambs." pastorea mis ovejas, This is how Peter becomes apacienta mi more rebaño. focused to carry out this Así es mission como Pedro entrusted to him. muestra su amor por Cristo St. Anthony al of cumplir esta Padua misión que le commented on this encomienda. task, San this Antonio de responsibility that Padua, our Lord entrusted to Peter, comentando acerca de said, esta "Feed them responsabilidad que el with the Señor le words of your encomienda a preaching. Pedro, dice, Feed them with apaciéntalos the con help of las your devout palabras de tu prayer. prédica, Feed them pastorealos with the con la example of a ayuda good life." de And this is tus how he would apply oraciones, this to con tu us. We know ejemplo that de una Peter buena was vida. given very Y specific esto es tasks un for buen consejo leadership in para the church, nosotros. and that Sabemos attends que to our Pedro recibió una Holy tarea muy Father, Pope específica Francis, who is the de successor liderazgo of de la Peter. iglesia But y each of eso us fue also transmitido a can feed nuestro and nourish others Santo by taking Padre this actual, counsel, this el advice of Papa St. Anthony of Francisco, Padua. pero este consejo Feed también others, those who are aplica a los entrusted to demás, our care, de alimentar a under otros, our aquellos influence. encomendados By the words a our nuestro preaching might cuidado say, y que se ven with influenciados the help por of our las palabras de prayers, we nuestra can feed prédica. them, Con la ayuda de also by nuestras the example oraciones of a good podemos life. ayudarlos y también con el And ejemplo de una buena secondly, vida. our Lord in today's gospel Y foretells segundo, el Peter Señor en el Evangelio de hoy Peter predice el will love martirio de people, Pedro, will love que Christ Pedro sacrificially, amará even to a the point of Cristo laying de down his manera life. sacrificial, He incluso said, hasta "You el will stretch punto out your de dar su hands and they vida. will lead you Él where you do dice, not want to go."
he would stretch out his hands to be extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. in order, as Christ says today, in order to glorify God. Esto And tradition tells us es that para he was glorificar a Dios. upside La down. tradición nos cuenta After que protesting Pedro he fue wasn't crucificado worthy de cabeza to después die de to save protestar que no era digno de morir de la misma forma que murió el Peter, who Señor en was la cruz. strengthened by the Holy Spirit at Sabemos que Pentecost, Pedro fue should persevere robustecido all days por el under Espíritu Santo en el suffering and Pentecostés persecution. para soportar este sufrimiento y persecución que Cristo Receive the predijo. fortitude he needed. Roguemos para recibir la misma fortaleza que Él. ¿Qué podemos aprender del Evangelio de hoy? Una cosa es que Pedro no fue el único en haber negado al Señor o en haberlo ofendido. Aprendemos de Pedro a humildemente y honestamente aceptar nuestros pecados ante el Señor. Vemos que Pedro se sintió triste, estaba muy consciente de sus debilidades. De la misma forma, es incómodo para nosotros arrepentirnos. La confesión nunca es fácil. Nos humillamos cuando vamos ante el Señor a confesarnos. Al mismo tiempo, el Señor nos perdona y nos fortalece en el sacramento. El encuentro de Pedro con Cristo también le ayudó a simpatizar con las debilidades del prójimo y a recordar la misericordia del Señor cuando él cayó. Estamos llamados a ser misericordiosos al prójimo, así como el Señor ha sido infinitamente misericordioso con nosotros. Y San Pedro también sería mucho más cauteloso con respecto a responder audazmente y confiar demasiado en sus propias fuerzas. Además, recordamos que el Señor fue el que tomó la iniciativa. Esto es muy importante. Él tomó la iniciativa en restaurar esta relación, esta amistad con Pedro. Fue Cristo quien inició la conversación. Pedro, ¿me amas más que estos? Similarmente, es Cristo quien toma la iniciativa en restaurar nuestra relación con nosotros después de una caída. Puede ser ese llamamiento que sentimos después de una caída. Hay un llamado dentro de nosotros a arrepentirnos. Es una gracia que proviene de Cristo. Él toma la iniciativa y nosotros hemos de responder. El Señor, que es el buen pastor, nos busca y con amor nos invita a arrepentirnos y regresar a Él. En la conclusión del Evangelio de hoy, Jesús le dice a Pedro muy sencillamente, sígueme. Es un llamamiento dirigido a cada uno de nosotros también. Sígueme cada día. Hoy también celebramos el memorial de San Felipe Neri. Nacido en Florencia, Italia, vivió en el siglo XVI, en una época de gran crisis y revuelo en la iglesia, pero también se le ha llamado el siglo de los santos. San Felipe Neri fue contemporáneo de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, San Francisco Javier, y también conoció personalmente a San Ignacio de Loyola, a San Carlos Borromeo y a San Félix de Cantalicia, quien celebramos la semana pasada. En nuestra oración colecta al comienzo de la misa, rogamos para que el Espíritu Santo encienda en nosotros el fuego con el que maravillosamente llenó el corazón de San Felipe Neri. Es una referencia explícita a una experiencia que tuvo San Felipe cuando era un joven lego. Estaba en las catacumbas en la vigilia de Pentecostés, rezando al Espíritu Santo para que le dé guía y dirección, y tuvo una experiencia muy profunda. El Espíritu Santo acudió a él y lo llenó con tanto amor por Dios que tuvo que decirle, Señor, por favor, detente. Sentía que iba a morir de tanto amor a Dios. De hecho, probablemente hayan escuchado esto, que después de su muerte descubrieron que dos de sus costillas estaban rotas a cada lado de su corazón, pues tuvieron que expandirse porque su corazón había crecido tanto por su amor al Señor. Rogamos también en esta misa para estar llenos del Espíritu Santo de manera similar. San Pablo le dijo a los romanos, como cantamos en la antífona de entrada, en la carta a los romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. San Felipe Neri sencillamente se entregó, vació su corazón para que Dios lo pudiera llenar incluso más con amor hacia él. Y cuando San Felipe empezó a trabajar en Roma, discernió un llamamiento al sacerdocio y fue ordenado a los
36 años de edad. A pesar de tener un deseo ardiente de ir a la India, como lo tuvo San Francisco Javier para ser misionero, se le instó a que permaneciera en Roma. Esa sería su misión, y él fue muy eficaz. Fue conocido como el apóstol o el segundo apóstol de Roma, debido a las muchas conversiones gracias a su influencia. También se le conoce por su alegría y por su sentido del humor. A menudo él solía hacer cosas que parecían ridículas porque no quería parecer vano. Mucha gente que lo veía su santidad. Recuerdo haber leído múltiples historias. En cierta ocasión se af- rasuró la mitad de la barba y salió en público. No quería que la gente se enfocara tanto en su santidad. En cierta ocasión lo visitó un sacerdote. Él sabía de antemano, así que antes que llegara, le hizo a otro de los hermanos que le leyera de un libro de bromas. También cuidaba a sus propios hermanos cofrades. Él solía iniciar los oratorios y siempre los cuidaba. En cierta ocasión, uno de sus compañeros ofreció una hermosa homilía en un sermón y San Felipe no quería que él se enfocara en eso porque se imaginó que iba a recibir mucho elogio. Así que mandó a ese mismo sacerdote repetir esa misma homilía 6 veces sin cambiar ninguna de las palabras, al punto que las personas, cuando lo veían, la gente se marchaba porque decían, oh, este es el mismo sacerdote que solamente repite el mismo sermón todo el tiempo. Él no solamente buscaba la humildad en sí mismo, sino en los que estaban en su entorno para que se enfocaran más en el Señor. Era conocido por su gran sentido del humor, pero al mismo tiempo también tomaba la fe muy en serio. No titubeaba en hablar sobre la cruz. Instaba a la gente diciéndoles, la peor tribulación de un siervo de Dios es no tener tribulaciones. Nunca traten de evadir las cruces que el Señor les mandará porque solo encontrarán una más pesada. Eso me hizo recordar las palabras de Santa Colette que reformó a las clarisas pobres cuando dijo que nuestra cruz es pesada cuando buscamos algo más que Cristo. Si no dejamos que Cristo sea todo en nosotros, nuestra cruz va a ser más pesada. San Felipe Neri mismo también diría muy abiertamente que aquel que quiere otra cosa que no sea Cristo no sabe lo que quiere. Aquel que busca algo que no es Cristo no sabe lo que busca. Aquel que labora por algo que no es Cristo no sabe lo que está haciendo. Cristo es todo, es nuestro Dios. En esta ocasión, San Felipe le dijo al Señor, ¿por qué no escuchas mis oraciones? He rezado tanto tiempo pidiendo paciencia de parte de ti, ¿por qué no me escuchas? Y le pareció escuchar una voz que le decía, me estás pidiendo paciencia, te lo daré, pero ese es el medio por el que has de obtenerla. Es precisamente ese sufrimiento que es la voluntad de Dios, que sería el medio a través del cual Dios le daría la gracia. De la misma forma, nuestras tribulaciones son invitaciones para que crezcamos en la virtud de la paciencia. Al igual que San Felipe, debemos perseverar en pedirle al Señor la gracia de ayudarnos en nuestro momento de necesidad. Concluiré con una recomendación de San Felipe Neri en nuestra vida de oración, la práctica de las buenas lecturas espirituales. A San Felipe le encantaba leer las escrituras y especialmente las epístolas de San Pablo. Y aparte de ello, él solía decir que debemos leer principalmente a los autores cuyos nombres comienzan con la letra S, o sea, las vidas de los santos. Cualquier cosa escrita por los santos es muy recomendado. Él decía, la mejor preparación para la oración es leer las vidas de los santos, no por mera curiosidad, sino en silencio y
con recolección un poquito a la vez y pausar cada vez que uno sienta que el corazón es tocado por la devoción.